Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Hoy estaremos presentando el episodio número 42. En este capítulo estaremos hablando en lo que es calificada por algunos como la medida más trascendental del gobierno de Alberto Fernández. La intervención y el proyecto de estatización de una de las empresas dedicadas al agronegocio de capitales nacionales más importantes. Estamos hablando de la emblemática empresa Vicentín, cuyo acreedor más importante se trata del Banco Público Nacional, el Banco Nación. Decisión que se tomó sorpresivamente al inicio de esta semana. Tiene muchas repercusiones del carácter político y de carácter económico que estaremos analizando en este episodio. Mi nombre es Daniel Tonietti, me acompaña en episodio a episodio Alfredo Cucho Zayat. Alfredo, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien, buenas tardes, buenas noches, buenos días, ¿cómo va? Se completa el equipo con la participación de Pablo Totó Ibáñez. Pablo, ¿cómo andás? ¿Cómo le va, señor? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Buena semana para todos. Bien, el episodio arranca entonces con Vicentín, medida sorpresiva, conferencia de prensa, llamada de sorpresa para un día de la semana. A priori no tenía nada que ver con el tema que absorbe al mundo y la Argentina en los últimos 80 días, que es la pandemia, y la presencia del presidente anunciando primero la intervención y luego un proyecto de ley para la estatización de una empresa tan importante. Pablo, ¿cómo fue el entretelón, el back de esa decisión? Bueno, la sorpresa, la convocatoria sorpresiva del lunes, en realidad el proceso se aceleró hace 20 días. Hubo un llamado de Alberto Fernández a Anabel Fernández Sagasti, la senadora nacional por Mendoza. La convocó a Olivos. Periódicamente Sagasti va a ver al presidente a la Quinta de Olivos. ¿Por qué? Construyeron una relación por dos motivos. Sagasti fue una especie de ladera en las gestiones que hubo a lo largo de todo el 2018 y 2019 para lograr la unidad del PJ. Y Sagasti era una de las referentes del kirchnerismo muy cercana a Cristina, que hablaba con los gobernadores como lo hacía también Alberto Fernández para lograr este proceso de unidad. Ahí se consolida la idea, tal es cuando Alberto Fernández, como una especie de evolución de favores, hace todo lo posible para ayudarla en la candidatura de Mendoza. No sé si recordarán aquel acto donde fueron todos los gobernadores a acompañar justamente en la previa de la elección en Mendoza. Digo, para repasar los gestos políticos, de dónde viene ese vínculo, esa relación. Sagasti es una dirigente muy, pero muy vinculada a Cristina. De esa matriz, un satélite de alguna manera del planeta Cristina, construyó una relación propia de ida y vuelta con Alberto Fernández. En esas conversaciones que tenían periódicamente, Sagasti le venía hablando del tema Vicentín. ¿Por qué le venía hablando del tema Vicentín? Porque hay un síndico del Banco Nación que se llama Marcelo Costa, que es un mendocino cercano a Sagasti, que le venía planteando justamente hace bastante tiempo la idea de los riesgos que tenía para la entidad y de los desmanejos que había habido con los créditos que durante el macrismo le habían dado a la empresa. Una pausa acá. Ese tema venía ocurriendo, pero hace 20 días se aceleró. Alberto Fernández la llamó a Sagasti, a Olivos, y le dijo: contame bien lo de Vicentín. La sentó con Matías Culfas y empezó el proceso que terminó oficializándose el lunes pasado con la conferencia de prensa en medio. ¿Qué jugaron? ¿Qué intervinieron? Culfas estuvo muy metido en el tema, planteando con esta cuestión de los precios, con esta cuestión del abastecimiento, también la importancia de tener acceso sobre un sector de la industria que es muy importante en lo que tiene que ver con materias primas. Y alguien me mencionaba también que fue llamado de atención para Alberto Fernández lo que había ocurrido con los sobreprecios en alimentos, donde advertía que había una cartelización en el sector y esa cartelización se debía en todo caso romper de alguna manera. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el menú de las distintas decisiones, seguramente Alfredo va a aportar otros elementos, estuvieron no solo la política,
conceptual mencionada de la soberanía alimentaria, pensando en esta cuestión de la cartelización con algunas materias primas de alimentos en un escenario que ya se ve particularmente impactado por el tema de la pandemia, pero que el gobierno, Alberto Fernández en particular, advierte que en la pospandemia van a seguir teniendo una relevancia importante, por lo tanto adquieren una dimensión en ese aspecto. En medio de todas esas conversaciones, Matías Culfas tuvo varias reuniones con Gabriel Delgado, a quien el lunes anunció Alberto Fernández como el interventor de Vicentín, un hombre que en un momento estuvo prácticamente designado como ministro de Agricultura. Alberto Fernández tiene buena relación con Alberto, tiene buena relación con Cristina, y además en este caso, acá creo que hay una línea para seguirla, porque Delgado es una figura que cae muy bien, es muy respetado en el sector agrario, donde además aparece la cuestión de YPF Agro, también una empresa muy reivindicada desde esos sectores, incluso hay algunas valoraciones que yo he ido recogiendo de dirigentes de la oposición, del sector más duro, del PRO, donde hay consideraciones sobre YPF Agro y Delgado como dos indicadores de la administración, de alguna manera que uno podría poner gente que tiene relación. Esa es más o menos la matriz, tiene un trasfondo naturalmente que se empezó a desgajar. Y un detalle, ya para poner el tema sobre la mesa, ayer, el día del anuncio, unos segunditos nada más después de que terminó el anuncio de Alberto Fernández, hubo muchas llamadas desde Los Abrojos, la quinta donde está pasando su cuarentena Mauricio Macri, que tiene actividad de Zoom y conversaciones toda la semana, que venía muy guardado, y dejó sobre la mesa una advertencia que para mí hay que seguirlo, un planteo de naturaleza ecológica sobre la famosa historia de la sociedad, de la propiedad privada y demás, pero una alerta sobre la cuestión de los créditos del Banco Nación. Por eso cierro la idea con eso, que fue por lo que empezó aquel famoso informe de los síndicos del banco, y una figura, Nardelli, un hombre que fue financista del PRO en la campaña, que fue el principal promotor en su momento de la candidatura de Miguel del Cel, financiando justamente esa posición, muy cercano a Guillermo Díez, el ex ministro de Transporte, y que soñó en algún momento, a tal punto iba la relación con el PRO y con el macrismo, en convertirse en candidato a gobernador en la provincia de Santa Fe el año pasado. Esta es más o menos una película de cómo fue ocurriendo y los factores, por lo menos algunos de los factores que quedaron sobre la mesa. Pablo, algunas preguntas para hacerte de lo que acabas de decir. Hacías referencia a llamados desde o hacia Los Abrojos, la quinta, que es hoy el domicilio particular del expresidente Mauricio Macri. ¿Llamados a quién o llamados de quién? No, conversaciones entre dirigentes del PRO. Unas horas después salió un comunicado planteando esta idea de que la expropiación o el DNU era irregular e ilegal, y definiciones de esa naturaleza, acordando, charlando y rápidamente para definir una posición política de rechazo, pero lo linkeo con esta preocupación sobre el impacto de una eventual investigación sobre cómo fue el destino y el manejo de los fondos que le dio el Banco Nación en su momento en la gestión de Macri. No hay que desvincularlo de ninguna manera con la relación política que existió justamente entre Nardelli, el CEO de Vicentín, y la plana mayor del PRO. A mí me parece, discúlpame Dani, sí, que esas declaraciones del PRO o el mensaje de Macri, más que una declaración política, es el primer paso de su estrategia judicial. Porque la verdad, como se diría en el barrio, están hasta la mano. Vicentín es un caso emblemático de un modo de hacer negocios en la era Macri. Es de tomar por asalto el Estado, en este caso específico el Banco Nación, para beneficio de amigos, familiares, testaferros y el suyo propio. Ya está abierto el tema en la justicia. De hecho, Javier González Fraga, el que
fue presidente del Banco Nación y entregó esos créditos a Vicentín, ya está imputado por parte del fiscal federal Gerardo Polichita, junto con los dos principales responsables de la firma, o sea, de Vicentín, Alberto Padoan y, como mencionaba Pablo, Nardelli, Gustavo Nardelli. ¿Sabes este Nardelli quién es a nivel, digamos, si querés, un toque de color vinculado con el tema Vicentín, pero que en realidad está vinculado con el tema la cuarentena? Nardelli fue detenido 2 veces en Rosario y en Buenos Aires por violar la cuarentena. Digamos, al nivel, es simplemente un símbolo de la impunidad que maneja en general, digamos, Nardelli. En Rosario estaba pasando la cuarentena en un yate y lo tuvieron que perseguir unas barcazas para detenerlo, digamos, a ese nivel estaba también el episodio medio cinematográfico. Y Vicentín, a través de la propia firma, pero también de vinculadas y los propios dueños, o sea, Padoan y Nardelli, aparecen como los principales aportantes a la campaña para la reelección de Mauricio Macri, la de octubre del 2019. O sea que acá hay una cuestión política, pero la verdad que ambos, y como hubo también la declaración de un comunicado de Vicentín, es su primer acto público a nivel de su estrategia judicial, porque vuelvo al punto inicial, están hasta las manos. El nivel de irregularidad cometidas por el Banco Nación, por Javier González Fraga, eludiendo al directorio, en línea directa con algunos gerentes, que obviamente eso estaban en línea directa con pedidos expresos de la Casa Rosada, o sea, de Macri, Peña y compañía, para darle crédito a Vicentín, que incluso le entregaron crédito ya cuando estaba en cesación de pago, es porque la situación es escandalosa. Obviamente que los sectores de poder, los grupos mediáticos y económicos que fueron cómplices de la forma de hacer negocio durante la era Macri, quieren distraer la atención sobre este punto central, entonces empiezan con los desvaríos vinculados con el tema Venezuela, con el tema de la intervención, las estatizaciones, etcétera. Pero acá hay un desfalco y un fraude monumental, uno de los grandes fraudes que se hicieron a la banca pública. Vamos, sí. Alfredo, vamos a ponerlo en números esto. Dicho sea de paso, vale reivindicar al trabajo del periodista Raúl Rulo de la Torre en Página 12, que ha hecho, para mi gusto, el mejor recorrido primero de las denuncias del endeudamiento con la banca pública de Vicentín y todo su derrotero. Y es el mismo Rulo de la Torre, en Página 12, informando, entre otras cuestiones, que en la propia convocatoria de acreedores de la empresa Vicentín hay un crédito de 95 millones, varios créditos en realidad, pero resumiendo, completando esa cifra, 95 millones de dólares en el mes de noviembre del año 2019, hace muy pocos meses atrás, cuando la Argentina estaba reperfilando su deuda en pesos, al borde del default, viviendo un proceso inflacionario y devaluatorio, o sea, en medio de una crisis muy, pero muy importante, cuando ya se sabía que Mauricio Macri no iba a ser presidente. Claro, exactamente. De ahí la irregularidad, digamos, piezas de un rompecabezas que no es muy difícil de armar. Bueno, una empresa vinculada al macrismo, una empresa vinculada a Mauricio Macri, alguien que fue, dicho sea de paso, financista de campaña Miguel del Cel, que fue la gran apuesta del macrismo en la provincia de Santa Fe. En algún momento hasta él intentó, como bien contó recién Pablo, ser el candidato del macrismo en esa provincia, pero las encuestas no le daban, con un comportamiento público que, dicho sea paso, durante la pandemia, rompiendo la cuarentena, y, entre otras cosas, el nivel de endeudamiento por parte de banca pública, hay que decir, el nivel de endeudamiento con el banco público más importante de la Argentina, que es
el Banco Nación. Yo quería poner un detalle más allá de la cuestión política. Acá me parece que es un punto de inflexión también de acá en más para el gobierno de Alberto Fernández, porque ni más ni menos que está enfrentando a una bestia negra, como es todo lo que es la zona núcleo, la zona agraria, provincias que fueron, para mi gusto, mal calificadas, pero en las redes sociales se las llamó Checoslovaquia, ¿no? Que es la gran franja amarilla, donde aún, a pesar de las consecuencias del fallido programa económico, el macrismo ganó las elecciones en el 2019. Hay que decir, le fue muy bien en le fue muy bien en Entre Ríos, en Córdoba, en Santa Fe y en Mendoza, y en el sector importante de la zona del núcleo de la provincia de Buenos Aires, y se está enfrentando simbólicamente a eso, como lo hizo Perón en su gobierno cuando se enfrentó a la sociedad rural, como lo hizo de alguna manera el kirchnerismo en el año 2008 con la resolución 125. Y ahora vemos un episodio que no necesariamente tiene que tener esas mismas derivaciones, porque además Alberto Fernández tiene otra impronta, pero Alberto Fernández está tomando una decisión que afecta intereses que tiene que ver con el corazón del poder económico en la Argentina, como es el negocio agrario. Sí, me quedaba con eso y es casi un tema que me gustaría que Alfredo lo cuente un poco más. Ayer me mencionaban, digo, en el momento del anuncio y posteriormente me martillaban mucho con esta idea de que había habido preocupación por la cartelización del precio para materias primas de alimentos, que es como un elemento que se puso sobre la mesa a la hora de tomar la decisión, pensando un poquito hacia adelante. Y el otro elemento que aparece, que también creo que tiene una relevancia importante, es la cuestión de la divisa y la cuestión del mercado cambiario, teniendo en cuenta la dimensión que tiene Vicentín en cuanto a las exportaciones y al ingreso de dólares al país, mirando también no solo la coyuntura, sino un poquito más allá sobre esto que hemos hablado y todos lo definimos, pero no sabemos bien cómo es la pospandemia. Me gustaría un poco que Alfredo se mete un poquito con ese tema para ver qué ve, qué lee sobre eso. Al respecto, quiero contarles una perlita que me acordé ayer, que es fabuloso. Ustedes cuando antes mencionaban el tema de YPF Agro y la forma de intervención sobre la economía y en un sector muy, muy, muy sensible. Obviamente que a través de YPF Agro, que va a ser la que va a administrar los activos de Vicentín, recordemos que primero hay un decreto de intervención de 60 días, después va a haber una ley de rescate, parece que más que ley de expropiación, Alberto Fernández quiere llamarla ley de rescate. Esos activos los activos de Vicentín se van a destinar a un fideicomiso, hay que ver si va a ser el administrador de esos fideicomisos YPF o el Banco Nación, pero quien va a manejar la empresa va a ser YPF Agro. Y ahí se abre un amplio abanico de posibilidades para la intervención estatal. Y cuando digo intervención estatal, a ver, ¿cómo le podemos poner un calificativo? Inteligente, eficaz, eficiente, en el comercio exterior de grano. Y cuando hablas del comercio exterior de grano, estás hablando con uno de los grandes poderes económicos mundiales. No es que estamos hablando de, es el poder económico local y de algún sector. No. El comercio exterior de granos lo manejan muy pocas y poderosas multinacionales y que tienen un poder nivel de grandes petroleras, grandes manejos de el negocio de las armas, grandes manejos vinculados con los laboratorios medicinales. Estamos hablando de los top del poder económico mundial. Entonces ahí va a aparecer YPF Agro. Obviamente que intervenir en ese mercado no va a ser fácil. No va a ser fácil, por eso es que yo los invitaba a decir, a ver, ¿cómo lo definimos? Una intervención estatal inteligente, eficaz, eficiente, audaz y tenés que tener un peso propio de los jugadores que van a intervenir ahí, o sea, el que van a administrar diariamente, importante. También va a intervenir en la producción de alimentos, en la regulación de sus precios para el consumo interno y la producción de biodiesel. Obviamente que esto va a
generar y ya genera, tenés que ver la reacción que hay, además de la reacción de oposición vinculado con la primer exposición vinculado con el tema judicial, también está vinculado con el tema económico. Por ejemplo, la Sociedad Rural Argentina, que salió a rechazarlo, esta medida. Entonces, tiene todo ese entramado que me parece muy, pero muy, muy atractivo e interesante de lo que se abre. Lo que te quería decir como perlita, y ahí es porque mi memoria me ayuda en estos aspectos, cuando fue la gran crisis con el campo, que comenzó en el 2008, pero se extendió durante todo el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, fundamentalmente en los últimos 4 años, donde había retención de divisas muy, muy fuertes y estaba toda la corrida, un investigador que hoy es funcionario y que está a cargo y es interventor de Energas, Federico Bernal, era colaborador esporádico en el suplemento económico Cash. Obviamente yo lo conocía de antes de que empezó a colaborar. Incluso publicamos en el suplemento una propuesta que era la que YPF, porque YPF también tiene una empresa de fertilizantes muy importante, Profertil, sea un actor relevante precisamente en todo lo que va a ser YPF Agro ahora. Digamos, a nivel de, no volver a una Junta Nacional de Granos, típica, reclamo, o del IAPI, vinculado a lo que fue el gobierno. La Junta Nacional de Granos nace a partir de la crisis del 30 del siglo pasado, el IAPI nace en el primer gobierno de Perón, donde son instituciones estatales de fuerte intervención en la definición de precios y de también regulación de cómo se distribuye el excedente. Bueno, ya en ese momento Federico Bernal planteaba esta idea de que YPF podía tener un rol muy, muy importante en esa intervención en el comercio exterior de granos y en la regulación de sus precios. Bueno, hemos terminado un nuevo episodio, el número 42 de Truco Gallo. Muchas gracias, querido Alfred. Bárbaro, un fuerte abrazo. Saludo al intendente de la República Separatista de Gonet, Pablo Ibáñez, doctor Ibáñez. Saludos, muchachos, y seguimos. Bien, en la operación técnica Silvio Soler, muchas gracias. La coordinación a cargo de Juan Lipsi, producción Pato da Torre, la realización Simón Vilarrubia y el diseño gráfico a cargo de Andrés Roth y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com. Hasta la próxima. Movistar Play te invita a los primeros 3 meses de Amazon Prime Video para que veas las mejores series y películas. Entrá a movistar.com.ar/play y actívalo. Los que somos Movistar, tenemos más. Movistar. Promoción válida del 1 del 5 del 2020 al 31 del 5 del 2020. Más información en movistar.com.ar/legales/Movistar Play.